Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y hoy vengo a traeros el que probablemente sea uno de los vídeos más esperados por mi comunidad. Finalmente ha llegado el momento de hablar de forma oficial en el canal de una de las historias que más he disfrutado en toda mi vida. Una obra que me pilló totalmente por sorpresa y rompió por completo mis esquemas, demostrándome un manejo de las emociones, un dominio de la sensibilidad y sobre todo una calidad que jamás podría haber imaginado en un principio. Una obra que me devolvió la fe en las buenas historias después de muchas decepciones. Una obra que me enseñó, de la forma más dura, pero también de la forma más hermosa, que siempre habrá esperanza. Y sin miedo a decirlo ya desde el inicio, una de las mejores obras que he visto en cualquier medio. Una auténtica obra maestra. Así es, hoy os traigo 9 motivos para leer The Boxer. Empecemos por el principio. ¿Qué es The Boxer? Eso mismo me preguntaba yo cuando apareció ante mí gracias a uno de mis famosos pibes de la basura. Ya sabéis, esa gente extraña que lo único que hace es encontrar obras sacadas de Dios sabe dónde y que me las spamea todo el día para que las lea. Es cierto que desde un principio su portada, con ese característico estilo de dibujo, me llamó la atención, pero lo cierto es que tardé en hacerle caso. Después de todo, aunque yo solía decir que los pibes de la basura siempre tienen la razón, digamos que mi confianza en ellos fue menguando tras varias decepciones. Pero bueno, el chico insistía y decidí tener fe. Y madre de Dios del amor hermoso, esa fue sin duda una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, casi mejor que dropear Fate Grand Order. Bien, a lo que vamos, The Boxer es un manga, ya sabéis, un cómic coreano. ¿Hago el chiste de los misiles y los K-popers otra vez o ya está quemado? Bueno, da igual, lo importante es que es un manga que podemos encontrar gratuitamente de forma oficial en la plataforma digital Webtoon, así que no hay excusa para no darle una oportunidad. Con ese título, The Boxer, pues obviamente se trata de una historia que gira en torno al boxeo y que nos muestra las diferentes caras de este mundillo, pero no tengáis prisa que ya iré desgranando esto a lo largo del vídeo. Comenzando su serialización en 2019 y terminando en 2022, cuenta con 104 capítulos sin contar los del spin-off, dibujados y escritos por un solo genio que responde al nombre de JH. Y no me tiembla el pulso tampoco a la hora de señalarlo como un genio, porque eso es lo que es para mí. Quizás conozcáis su obra más famosa, The Horizon, que es mucho más corta y suele llamar bastante más la atención por su dibujo y por la dureza de su historia. The Horizon también es buenísima y quizás hablemos de ella otro día, pero si la menciono hoy es porque solo es una prueba más del talento de JH y más en medio del campo en el que trabaja. Mirad, vamos a ser sinceros, a mí me encantó Solo Leveling, tengo un vídeo cromándosela durante como media hora, pero siento que es innegable que el daño que le hizo a la industria del manga fue demencial, al menos desde un punto de vista de originalidad. Es cierto que no he leído muchos manguas y quizás estoy equivocado y hay muchas joyitas ocultas, pero la sensación que tengo es que por culpa de la gran popularidad de Solo Leveling, los coreanos se han obsesionado con copiar su fórmula, la de empezar con un prota debilucho y patético y mostrarnos una fantasía de poder tremenda sobre cómo va subiendo de nivel hasta ser un badass épico y rotísimo. Y si puede ser una reencarnación en otro mundo de fantasía, para empezar perfectamente desde cero, pues mejor. Incluso puede que esta fórmula fuese anterior a Solo Leveling, pero viendo los títulos es la sensación que me llevo. Es por esto que aprecio mucho la premisa de The Boxer, porque no podría ser más distinta a esto, y como tal se siente como un soplo de aire fresco reluciendo con más fuerza entre un montón de clones sin alma. Y es que cuando tú empiezas a leer The Boxer, desde el principio vas a tener una cosa bien clara. El protagonista ya es el más fuerte y nadie podrá ganarle. No, aquí no vamos a ver el ascenso de un novato que tiene que ir superando grandes obstáculos para llegar a ser el campeón. Llamarlos obstáculos sería ser demasiado benevolente. Cada combate es un mero trámite para nuestro prota, pues su meta es la cima y sabemos que va a llegar sí o sí, porque él es el boxeador con más talento que ha existido. Pero entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Es acaso esto una parodia a lo One Punch Man? Bien, amigos míos, la gracia está precisamente en lo que implica que sepamos desde un inicio que nuestro protagonista es el más fuerte. La historia de The Boxer comienza con K, un legendario entrenador de boxeo que está desesperado por encontrar un nuevo diamante en bruto, un nuevo boxeador al que convertir en un gran campeón, al igual que hizo con todos sus anteriores discípulos. Mejor dicho, a alguien superior a todos estos, alguien incluso capaz de derrotar a su anterior campeón. Las casualidades de la vida hacen que se encuentre con Yu, un chico que precisamente presenta ese descomunal talento que anda buscando.
Lo interesante aquí es que Yu es un personaje totalmente vacío, en el sentido más estricto de la palabra. Y no me refiero a que sea plano, sino a que la forma en la que se plantea este protagonista es precisamente mediante la ausencia de todas las características que solemos atribuir a los personajes principales. Por causas que se nos desvelarán mucho más adelante, Yu vive sin ningún tipo de emoción o sentimiento. No en el sentido frío edgy badass, creo que reducirlo a adjetivos como emo es no haber entendido para nada la obra, sino en el sentido triste y penoso, sencillamente da lástima verlo. Más de una vez se le compara con un robot, y es que el chico es más una cáscara que una persona. Aunque tenga el talento para convertirse en el boxeador más fuerte de la historia, su falta de voluntad es tal que si en un principio acaba aceptando ser boxeador es porque simplemente no puede negarse, no tiene la fuerza para ello. Él acepta sin rechistar todo lo que le dicen, todo lo que le obligan a hacer, porque ni siquiera tiene una personalidad propia. Con todo, en el mismo principio tendremos un pequeño atisbo de lo que realmente se esconde en lo profundo de ese abismo, unas palabras que cobrarán muchísimo peso cuando finalmente sepamos toda la verdad. Y es que ante la propuesta que K le hace para que se convierta en boxeador, lo único que Yu le pregunta es: ¿golpear a la gente es divertido? Las horribles implicaciones detrás de esto serán uno de los puntos más fuertes de la obra, pero lo que debemos tener claro es que Yu es un personaje totalmente roto, y en cualquier otra historia un personaje tan aparentemente soso resultaría pesadísimo, más aún sabiendo que encima es el más fuerte por puro talento natural, sin necesidad de mucho esfuerzo. Uno podría preguntarse: joder, qué Gary es tú, qué aburrido debe ser un prota así, ¿no? Pero ahí es donde radica la grandeza de The Boxer, en la originalidad del tratamiento de su protagonista, porque como el mismo autor deja claro, actuando como narrador, existen protagonistas cuyo interés está en verlos crecer, existen protagonistas cuyo interés está en verlos caer, y luego existen protagonistas destinados a ser el jefe final de los verdaderos protagonistas. Y ahí es cuando entiendes que Yu es solo una herramienta para contarte la historia de sus oponentes, los verdaderos protagonistas. Si Yu es una herramienta, ¿quiere decir esto que la propia trama de Yu no importa? No, para nada. Todos los arcos contribuyen a la construcción del personaje de Yu y lo encaminan a su espectacular conclusión. Es más, me atrevería a decir que al final Yu se convierte en uno de los personajes más redondos de la obra, de ahí que yo lo califique como un prota excelente, por la originalidad de su planteamiento y la forma en la que el autor lo utilizó. Lo que quiero decir es que mientras leemos esta historia, probablemente lo que más vamos a disfrutar, lo que más interesante nos va a parecer, son las subtramas de aquellos que deben luchar contra él en el ring. Técnicamente podemos dividir The Boxer en varios arcos correspondientes a los rivales de Yu en su ascenso a la cima. Cada uno de ellos es brillante de un modo u otro, de ahí que la mayoría de los que hemos leído The Boxer concordamos en que no hay ni un solo arco malo y que todos aportan muchísimo a su manera, salvo quizás el del pelirrojo salvaje, pero es muy al inicio, así que se perdona. Donde sí que nos matamos los fans de The Boxer es a la hora de elegir el mejor arco, pues desprenden tantísima calidad y tocan tantos temas diferentes que cada lector acaba quedándose con el que más le llega a nivel emocional. Y es que cada personaje u oponente personifica un aspecto concreto del mundo del boxeo, o incluso de la vida en general, siendo estas ideas las que conforman la identidad de dichos arcos y las moralejas y enseñanzas que estos nos dejan. Al inicio, Taker nos revela todo lo que uno debe ocultar en silencio para seguir sobreviviendo en la narrativa del mundo del boxeo. Jean-Pierre nos muestra lo dañina que es la obsesiva búsqueda de la perfección para cubrir las carencias de un pasado traumático. Yuto Takeda es el avatar de la esperanza en medio del eterno conflicto entre el talento y el esfuerzo, sin rendirse jamás por adversas que fueran las circunstancias. Los hermanos Santorino son el ejemplo de que no siempre hay que dejarse llevar por las apariencias, pues hay quien se ve obligado a mostrarse peor de lo que realmente es mientras espera por un milagro. Víctor, con su moicano y su graciosa suerte, nos recuerdan que al final del día lo más importante es divertirse en este maravilloso deporte. Aaron Tate se debate entre mantener su humanidad o convertirse en un monstruo en medio de un combate entre la vida y la muerte en el que busca el sentido de su propia existencia. Y finalmente J es la más pura y perfecta personificación del amor a la humanidad. Ver todas estas personalidades con sus contextos, motivaciones, sueños y esperanzas y ser testigo de cómo nuestro protagonista es precisamente el causante de destruirlos es una sensación única.
La forma en la que leemos cada arco sabiendo cómo va a terminar y aún así acabamos apoyando al oponente de Yu parece hasta un truco de magia por parte del autor. Cada personaje, cada flashback, cada pelea, para mí todo fue perfecto desde el primer capítulo hasta el último. Puede que no sea muy objetivo debido a todas las sensaciones que estos arcos provocaron en mí, pero os prometo que si leéis The Boxer mínimo alguno os golpeará bien fuerte. En mi caso, mi arco favorito y el que más me conmueve es el de Yuto Takeda. Es el que me terminó de confirmar que estaba ante una obra realmente especial, y suele ser aquel que siempre recomiendo como ejemplo de lo que nos cuenta The Boxer. Otros prefieren a los Santorino o Aaron Taito o incluso el final, pero el arco que siempre me saca las lágrimas cada vez que lo leo es este. Ya todos tenemos claro que Yu es el boxeador más talentoso de la historia. Pues bien, en este arco su oponente es Yuto Takeda, un chico que nació con cero talento, y cuando cero digo cero, tenía tan poco talento que literalmente tuvo que entrenar como un enfermo toda su vida. O sea, para que os hagáis una pequeña idea, su cuerpo no era capaz de entender el flujo natural de los movimientos, así que se forzó a memorizar cada paso, cada mínimo desplazamiento de sus músculos y articulaciones en cada movimiento para poder hacerlos efectivamente. Y aún así llegó a ser el campeón de su categoría, porque esa es precisamente la esencia de Yuto Takeda, alguien que nunca se rinde, alguien que se esfuerza al máximo y lo da todo de sí, por grande que sea la adversidad. Y no solo en el boxeo, sino también ante las numerosas desgracias que le sucedieron a lo largo de su vida. Yuto Takeda es un ejemplo de superación, un símbolo de la esperanza para todos los que lo ven alrededor del mundo. Y por eso, su enfrentamiento con Yu, el pináculo del talento, es devastador. Desde el principio sabemos cómo va a terminar, pero lo que consigue Yu en este arco, la forma en la que logra transmitirnos la esperanza de que quizás, por diminuta que sea, haya una pequeñísima posibilidad de que pueda lograrlo, es algo indescriptible. Sin ninguna duda, uno de los mejores combates de talento versus esfuerzo que vi. Un punto del que no puedo decir mucho porque hacerlo estropea la sorpresa, pero que sin duda es también una gran fortaleza de la obra. Y es que sí, The Boxer tiene un gran villano, alguien que ha abandonado toda esperanza y vive siguiendo la ley del más fuerte, disfrutando al máximo cada vez que los débiles caen ante él. Un personaje rastrero, cruel, maligno, para quienes las personas son simples juguetes con los que entretenerse y que conforme se va revelando progresivamente se acabará ganando nuestro odio por numerosas razones. Para mí es también uno de los mejores personajes de la obra, con unas bases súper sólidas y un pasado tan duro y tan bien narrado que nos permite entender a la perfección el porqué de su cínico modo de ver la vida. Y ojo, entenderlo, que no justificarlo, pues al final del día, The Boxer es una obra de cierta calidad, y no busca forzar la evangelización barata de este demonio, sino que seamos capaces de comprender cómo alguien así puede surgir en la vida real, y el peligro que estas personas implican para todos los que le rodean. No puedo decir más, pero sin duda un villano magnífico. Aunque uno no sea muy fan de las obras de deporte o del boxeo en general, pienso que eso no es un problema para recomendar esta obra, pues otro aspecto a destacar es que The Boxer es una obra muy versátil, capaz de variar completamente su género dependiendo de la situación. Los flashbacks de los personajes permiten cambiar totalmente el tono. Por ejemplo, durante varios capítulos vemos las vivencias de un personaje en medio del campo de batalla de una guerra, o las ingeniosas formas en las que unos huérfanos debían sobrevivir en un barrio pobre italiano. Un momento que todos los lectores recordamos con cariño es cuando por un par de capítulos esto se volvió una enternecedora comedia romántica sin nada que envidiar a los grandes del género. Y bueno, el arco cómico de The Boxer, porque sí, hay un arco totalmente cómico, es un auténtico fenómeno que, al contrario de lo que pasa en otras obras, aquí enamoró a prácticamente todos los fans. Los mohicanos son lo máximo. Y bueno, para ser el arco cómico, su conclusión es potentísima, con una de las mejores frases de la obra, pero eso ya lo veréis vosotros. Vamos, que el autor de The Boxer no duda a la hora de darle vidilla a su manga y contar diversos tipos de situaciones que enriquezcan la experiencia en vez de limitarse a las puras peleas, y eso para mí es de agradecer. Punto que no debía faltar, pero en este caso con más razón. Mirad, puede que The Boxer no tenga el mejor dibujo de la industria, es muy sencillito, casi no hay fondos, se reusan muchas viñetas y en general no es nada del otro mundo. A mí me gusta, es más, aprecio mucho lo limpio y poco cargado que se ve, me facilita muchísimo la lectura y siento que le da agilidad, además de que me parece muy curioso cómo un mismo panel puede aprovecharse tanto mediante zooms y alejamientos.
pero vamos, que entiendo que a muchos no les guste tanto porque obviamente esto no es Solo Leveling. Sin embargo, algo que hace muy bien The Boxer es usar sus recursos mínimos, por así decirlo, para crear poderosas imágenes, sobre todo mediante el uso de sencillos simbolismos. En cada combate vemos cómo los oponentes de Yu lo perciben, pudiendo variar desde un muro gigante, un monstruo o la mismísima muerte, por ejemplo. No suelen ser simbolismos súper enrevesados, pero funcionan de forma estupenda a la hora de marcar el tono de los combates y situaciones, y con eso es más que suficiente. Por eso, considero que la economía artística de The Boxer es otro punto que demuestra lo bien que maneja su medio el gran JH. Incluso a veces rompe la cuarta pared de forma loquísima y empieza a dirigirse al lector para reflexionar sobre lo que estamos leyendo, todo de la forma más natural posible. Un genio, ya os lo digo. Sé que en esta sección suelo vender mucho humo y al final he tenido que arrepentirme de inflar a muchas obras que acabaron decepcionando en su recta final, pero no temáis porque The Boxer ya está terminada. Todos sabemos, y especialmente yo, lo complicado que es encontrar un final que te deje satisfecho. Aunque desde mi perspectiva el final no suele ser lo más importante, pues ya sabéis, viaje antes que destino y todo el rollo, las conclusiones obviamente tienen su importancia y creo que cuando se hacen realmente bien hay que aplaudirlo. Lo cierto es que JH en The Boxer demostró un nivel de profesionalidad que ya desearían muchos escritores más reconocidos, y es que cuando relees la obra te das cuenta de cómo tenía prácticamente todo planeado desde el principio, llenando sus páginas con numerosos indicios de personajes y situaciones que trataría posteriormente, lo que contribuye a que todo se note súper bien pensado, ya que cada hilo argumental presentado siga tejiendo la historia hasta su conclusión, sin dejar nada ni a nadie colgado. El propio JH explica en los extras que podemos encontrar durante la lectura que muchas veces se encontró con el dilema de escribir lo que había planeado o de contentar a la gente en base a lo que leía en los comentarios de los capítulos ya publicados, pero que al final del día siempre decidió ser fiel a sí mismo. Por ejemplo, él sabía que centrarse demasiado en los secundarios y profundizar en sus historias durante muchos capítulos defraudarían a aquellos que buscasen únicamente disfrutar de Yu siendo una máquina de matar en combates de boxeo, y que esto podría hacer que la popularidad del manga bajase, pero aún así no se dejó doblegar. Y creedme, mi respeto por él al descubrir esto es inmenso. Por todo esto, siento que The Boxer consiguió alcanzar el mejor final posible para su historia, pues se nota que es aquella que fue visualizada por su autor desde el principio, y la manera en la que llegamos a dicha conclusión se siente tan natural que cuando la lees solo puedes pensar que claro que tenía que terminar así, y qué genial que lo haya hecho. Así, no titubeo a la hora de decir que The Boxer tiene uno de los mejores desenlaces que he visto en cualquier obra y no solo en un cómic. Podréis pensar que estoy exagerando, pero os lo prometo, tened fe. Mezclando un poco los dos puntos anteriores, lo cierto es que al final The Boxer es una gran metáfora religiosa o espiritual. O sea, mirad bien, la T es un crucifijo. Grandes discursos sobre la naturaleza humana, el sentido de la vida, la supuesta existencia de un poder superior o la realización de milagros inundan las páginas del manga. Con todo, no creo que necesariamente haya que ser cristiano o creer en algún dios para entender y disfrutar lo que realmente nos quiere contar esta historia. Porque más allá de las barreras de cualquier religión, la enseñanza más importante que The Boxer nos quiere transmitir es, aunque parezca mentira, la fuerza del amor. El saber que pase lo que pase, por muy duro que sea aquello a lo que nos enfrentamos, habrá alguien para acompañarnos, bien sea porque hay un Dios en el cielo o porque sobre la tierra existe gente que estará dispuesta a ayudarnos, que nuestro sufrimiento puede tener fin y que si no lo tiene siempre habrá alguien que intente aliviarlo, que nadie está solo en el mundo. Aunque The Boxer sea una obra llena de dolor, de muerte, de sufrimiento y de tragedias, la verdad es que es también una de las más optimistas y esperanzadoras que he tenido el placer de encontrarme. Y no en el sentido cursi, shonen, rancio de al final todo sale bien porque patata, sino en un sentido maduro y realista. Incluso la frase con la que inicia la obra, por genérica que pueda sonar en un principio, adquiere un significado y un peso tremendo cuando llegamos al final. Porque cuando sientas que el mundo te pasó por encima, recuerda, todas estas estrellas brillan solo para ti.